Pues estamos en el pozo de las Dawsones de hoy, jueves. Así que vamos a disfrutar antes de que empiece el puente y celebremos todos que tenemos constitución y que esto no es un estado anarquista loco. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, con Hoy ganas de vamos a hablar puente de ya. criptomonedas. Tú sí, tú de todo lo que sea menos trabaja. Hoy vamos a hablar de criptomonedas, ¿no? Mm. Bueno, los tulipanes son unas plantas perennes de la familia de las liliáceas que son originarias de las estepas de Asia Central. En torno al siglo XI aparecen los primeros registros de su uso en Anatolia como planta ornamental, uso que se extiende por Oriente Medio y que llega a Europa a través del Andalus, menos de un siglo después. Sin embargo, no se extendió su cultivo por el viejo continente hasta la Edad Moderna, concretamente en torno a 1554. En ese año, Islev van Busbek, el embajador del Sacro Imperio Romano en Estambul, lo que entonces era el Imperio Otomano, envió a Austria unos bulbos de tulipanes, una flor que ya se había ganado una cierta popularidad. Por cierto, que el emperador del Imperio Sacro de aquella época era Carlos V. Saltamos 40 años hacia adelante, en el 1593, cuando el botánico flamenco Carolus Clausius comprueba que también que se pueden cultivar tulipanes en los recién formados Países Bajos. Y además, Carolus. efectivamente, y además descubrió un virus que hacía que las flores pues tuvieran colores y diseños extravagantes, con mezcla de colores y tal, lo que convierte a los tulipanes en un bien de mercado entre los mercaderes, que empiezan a usarlos como también de forma ornamental. El problema, pues los tulipanes tardan unos 7 años en crecer y madurar de manera total. Saltamos otros 37 años y en 1630 los tulipanes se han convertido en un símbolo de riqueza y prosperidad. Y ante el aumento de la demanda, a la que ahora se suman los mercaderes franceses, los productores de tulipanes comienzan a acumular stock, comienzan a almacenar los bulbos y las plantas para disparar el precio, convirtiendo los tulipanes en una inversión segura. Un valor que solo podía subir y que cada vez tiene más demanda, sobre todo entre las clases medias y pudientes, coincidiendo además en un momento de crisis social total. Estamos al final de las guerras de Flandes, en mitad de la guerra de los 30 años, y con una plaga de peste que ha asolado Europa y que en el caso de este país pues, se llevó por delante al 10% de la población neerlandesa. Ante la explosión de la demanda, los mercaderes empezaron a vender contratos al futuro, sin regulación. Es decir, en vez de vender la planta en sí o los bulbos, vendían papeles firmados que podían ser canjeados de la planta en un futuro, un pagaré. Lo que hizo que rápidamente se duplicara el precio de los tulipanes. Finalmente, en 1637, la subida de precios, totalmente descontrolada, hace que una subasta pública termine sin asistentes. Y entonces los mercaderes caen presa del pánico y empiezan a intentar vender sus tulipanes con poco éxito. Es en lo que se suele considerar como la primera gran burbuja económica y se suele llamar la tulipomanía. ¿Qué te ha parecido? Que está muy bien, pero no íbamos a hablar de criptomonedas. Efectivamente, y es que estamos hablando de criptomonedas. A mí no me Y, líes, ¿eh? y es que las criptomonedas es un nuevo mundo de divisas que se ha popularizado en los últimos tiempos, sobre todo en el último par de años, y que ha traído pues a nuestro vocabulario muchas palabras que quizás pues la mayoría de las personas no entiende muy bien qué significa, ¿no? No solamente de las criptomonedas, sino hablamos del blockchain, de las NFTs, del Bitcoin, de Ethereum, hablamos de Elon Musk. Y bueno, yo no sé si tú más o menos controlas de qué van estos temas. Queda feo decir que no, pero bueno, lo voy a decir. Te voy a explicar lo que... ¿Quieres saber lo que es un blockchain? Bien. ¿Te lo cuento? Sí, por favor. Sí, estoy diciendo que te lo cuento, ¿no? Que no te estoy preguntando. Ah, vale, 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 vale. Bueno, blockchain o cadena de bloques, traducido al español literalmente, es un tipo de tecnología que se utiliza para almacenar los registros de las transacciones. Se puede utilizar más en otras muchas cosas, pero aquí se utiliza para eso. Es una especie como de un libro de cuentas gigantesco. Es decir, es una cadena de cajitas y en cada cajita pues tienes almacenados los contratos con las transacciones que se han hecho.
lo cual tiene un problema y es que cada vez obviamente es más grande. Un libro de cuentas, cada vez que se hace una transacción tienes que anotarlo, con lo cual tiene más páginas. ¿Qué tiene esto de Un especial? coñazo. Bueno, que no es que haya un libro de cuentas único, es que hay tantos como usuarios de Bitcoin haya. Cuando tú, para poder hacer a las criptomonedas, para poder, digamos, trabajar en las transacciones, tienes que descargarte toda la cartera de todo el histórico de este libro de cuentas. Que ya, bueno, ya está, no sé si cuántos cientos de gigas ya de información. Y además, pues eso también genera un problema para minar y validar. Y es que, ¿qué son los minados de criptomonedas? Bueno, el blockchain, como decía, es un contrato inalterable que se almacena en una especie de cajita. Es la tecnología que hace eso. Y digamos, la revolución que propone es que en vez de haber un libro de cuentas que alguien pueda modificar o que se pueda robar o que se pueda ocurrir lo que sea, cada usuario tenga una copia. Y entonces cada vez que se actualiza en todo el mundo a la vez. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se hace, eh, digamos que resolviendo unos problemas matemáticos bastante complicados. Es como si, por decirlo de una manera, pusieras un ordenador a hacer un sudoku muy difícil y cuando se resuelve, pues se crea una cajita más en la cadena. Esto se hace con los ordenadores, que como decía, que es lo que se suele llamar minado de criptomonedas, y es que al que, digamos, cede su máquina para hacer este problema, se le recompensa con una pequeña parte de criptomonedas, se da una pequeña comisión, no de la transacción, sino de se crea criptomonedas para él mismo. Claro, esto es lo que ha hecho, por cierto, que las tarjetas gráficas de los ordenadores estén no solamente disparadas de precio, sino que sea imposible conseguir una en el mercado desde hace un par de años. Todos los que quieren la RTX 3090 pues están de marras con las criptomonedas. El famoso desabastecimiento. Bueno, es falso ese accidente, porque esto es de hace un par de años y no tiene nada que ver Sí, con lo que se habla ahora. Claro, pero ¿qué ocurre? Que no solamente es cada vez más difícil y hace falta más potencia. Ya incluso podemos ver fábricas enteras dedicadas únicamente a cristal, sino que este libro cada vez es más grande y todo el mundo tiene que almacenar a la vez. Eso obviamente es un problema logístico a largo plazo y es que no puedes crecer infinito con una capacidad de memoria finita. Lo cual ha hecho que, bueno, que ya para empezar se planteen trocear esa base de datos y que, digamos, diferentes usuarios tengan solo una parte de la cadena en vez de todas. Lo cual, bueno, si en un mundo en el que todo el mundo usa blockchain tendría cierto sentido, aunque también tendría sus problemas, ¿no? ¿Cuál es uno de los grandes problemas de las criptomonedas? Bueno, pues uno de los principales es el gran consumo eléctrico. Algo a tener muy en cuenta, sobre todo hoy en día con la situación que estamos viviendo de energética. Y es que consumen tantísimas que incluso China ha ido prohibiéndolas poco a poco hasta ilegalizar completamente las transacciones en septiembre. Tanto por todo lo que chupaba de su red eléctrica como de la imposibilidad de cumplir las medidas de cambio climático contra cambio climático, de reducciones que se había comprometido. Y es que hasta entonces, hasta septiembre que legalizó las transacciones y que ha ido, digamos, eliminando las granjas, tenían el monopolio. Tenían más del 75% de estos movimientos, de estas transacciones, se hacían en China. De hecho, a Ujú. nivel global, también tres cuartas partes se hacían en 6 granjas únicas de minado, de las cuales 5 estaban en China. Estas granjas son, pues como podemos entender, salas llenas de ordenadores que están apilados, haciendo resolviendo estos problemas matemáticos para poder crear la cadena y poder conseguir una parte de Bitcoin como beneficio. ¿Qué ocurre? Cada vez más difícil, cada vez más complicado. Estos sudoku que estábamos diciendo antes, cada vez son más complicados de resolver. Y además, de hecho, es competitivo. Todas las granjas compiten en resolverlo antes y la que gana es la que se lleva el premio. ¿Qué ocurrió en China? Pues de eso en China no solamente es que han prohibido, sino que también tuvieron ¿Qué bastantes ocurrió en problemas. China? En Xinjiang, para ser más concretos. Y es que hace unos meses hubo un accidente en una mina de carbón que provocó para empezar pues, una serie de inspecciones, Uh, de cierre de la fábrica, apagones en China. Y ocurrió que prácticamente la mitad de la red
de las transacciones de criptomonedas cayó. Y cayó, de hecho, por ejemplo, el Bitcoin un 10% de su valor en ese día. Y es que una transacción, por ejemplo, hablamos de Bitcoin, consume muchísima energía. Para que tú te hagas una idea, comprar o vender algo a través de un Bitcoin, primero que te vas a una cafetería y que en vez de pagar con tu tarjeta de crédito, o sea, con tu, por ejemplo, una Visa, pagas con tu cartera de Bitcoin. No, imagínate. Tú piensas, bueno, aquí al final es una operación pequeñita, esto al final es lo Sí, mismo, ¿no? Es equivalente. Pues la verdad es que sí, no. Y además el precio sigue subiendo. A día de hoy, más o menos, una transacción de Bitcoin, en términos de energía gastada, equivale a 2 millones de transacciones con Visa. Precio que se ha duplicado desde hace aproximadamente un año o dos. Y es que se va duplicando a una velocidad vertiginosa a medida que va creciendo. También, de hecho, las Bitcoin, únicamente las Bitcoin, no las criptomonedas en general, mm, se puede entender ya como un país de consumo eléctrico. Y es que si en 2020 salió noticia de que consumía tanta electricidad el Bitcoin como toda Austria, el pasado febrero a quien superaba era Argentina. Y luego en abril a Países Bajos. Y desde entonces no ha dejado de crecer, incluso se ha triplicado desde ese mes de abril, superando otros países como todos los países nórdicos, por ejemplo. Veremos si de aquí a un año estamos hablando de que consume tanta electricidad como la que consume España. No solamente consume electricidad, sino que también tiene asociado pues emisiones de CO2. Porque como decía, hay, decía la mina de carbón, es que las minas se usan en muchos países, tanto en China como en Estados Unidos como en otros países, minas de carbón y de gas natural, quemándolo para producir energía y con esa energía minar criptomonedas. Y es que a día de hoy el Bitcoin emite tanto CO2 como, por ejemplo, países como Nigeria o Chile, que no es poca sí. cosa. Está más o menos en el top 40 de... Si cometiéramos los Bitcoin en un país, estaría en el top 40 de países que más CO2 emiten. Ah, O sea, como ves, tanto pero la electricidad como CO2. sí, sí, sí. Sí, sí, Cuéntame. sí, no, pues me ha sorprendido bastante el dato. No me lo esperaba. Y es que es un gran reto para el cambio climático. De hecho, por ejemplo, Suecia quiere prohibir que en la Unión Europea se pueda minar Bitcoin, solamente el minado. Y es que esta práctica en Suecia, pues a pesar de que apenas tiene implantación, equivale a la energía consumida por 200.000 hogares. Hogares, que no personas. Por ejemplo, también hay un par de estudios al respecto que dicen que, bueno, que el minado de Bitcoin gasta lo equivalente a un hogar estadounidense durante 6 semanas. Hay otros incluso que llegan a decir que 9. Y es que el minado a nivel global, que no se tienen muchos datos, son aproximaciones que se hacen, pero podría estar gastando hoy en día pues unas 7 veces la electricidad que gasta el consumo total de todo lo que es Google. O sea, todo lo que son los servidores y el mantenimiento y el uso de Google, pues unas 7 veces más es lo que estaría gastando el minado de criptomonedas. Es cierto que existen alternativas un poquito menos contaminantes, es el caso de Ethereum, la otra gran quizás criptomoneda después de Bitcoin. Y es que, por ejemplo, pues en cuanto a emisiones en comparación con, decía antes, las transacciones, ¿no? Que equivalía a 2 millones de transacciones con una Visa o una tarjeta de débito normal. En el caso del Ethereum es algo así como unas 200.000, la décima parte, bueno, y gasta la electricidad de una casa de Estados Unidos en una semana, también bastante menos Ujú. que 6. Y bueno, y en vez de gastar la electricidad de Países Bajos, de países o de Noruega o de Suecia, pues gasta de Filipinas, bastante más modesto. Pero aún así sigue siendo pues una auténtica amenaza para lo que viene siendo el avance en la lucha contra el cambio climático. Pero claro, no solamente es el problema. ¿Qué problema tiene también el Bitcoin y las criptomonedas en general? Bueno, pues quizás tiene que ver con una de sus principales, de las mejores cosas que tiene, y es que es una forma de dinero que está completamente descentralizado. No depende de un banco central, sino que decimos de todos los usuarios que tienen en su haber ese libro de cuentas. Sí, está poco controlado, diríamos también. No se puede ni hackear, ni se puede limitar, ni se puede hacer nada. Además, es completamente privado. Nadie sabe quién está detrás de cada cuenta.
Son simplemente cuentas privadas, no son personas. Además, también está en el mundo digital, lo cual también facilita su cambio rápido y facilita que, digamos, no se pierdan, no se te puede caer un billete y perderlo, digamos. ¿Qué ocurre? También esto genera un grandísimo problema. Y es que, como tú decías, esa falta de control hace que se pueda utilizar, por ejemplo, para lavado de dinero. Para que, por ejemplo, Ajá. grupos que sacan dinero de la droga o del crimen o de donde sea o de la corrupción, a través de criptomonedas, a través de esta privacidad, esta descentralización y este uso digital de la moneda, puedan lavar el dinero y a través de ahí, pues ganar de ese dinero negro, convertirlo en dinero válido. Y para ir acabando, Bueno, también por desgracia hemos visto que se han expandido en los últimos meses, últimos años, en parte porque los mismos que invirtieron en su principio en las criptomonedas, digamos que se dedican concienzudamente a hacer transacciones de gran valor para intentar atraer clientes, pero también sobre todo con una gran apuesta por las marcas. Y es que, por ejemplo, no es raro haber visto en la televisión o en YouTube o donde sea anuncios de la página cripto, por ejemplo, este de la tele con Matt Damon, ¿no? O mm, incluso aquí en España hemos visto relativamente hace poco a Iniesta que se asoma a hacer anuncios hombre, a través de salía. Binance, con, ¿por qué no el recordatorio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de que al ser productos de que al ser las criptomonedas no reguladas son de alto riesgo y que no es recomendable su apuesta por ellas? También aquí te quiero traer una cosa graciosa. La semana pasada hablábamos de piratas, hablábamos Sí. de Pirate Bay, la bahía de los piratas para descargar contenido de toda clase. Y es que también, por cierto, un programador y artista australiano, un programador y artista australiano, ha creado de NFT Bay, una copia literal de la página web, pero que se dedica a NFT y que tiene subido, pues, el archivo con los 17 terabytes de NFTs. Como digamos que en su caso decía que era una especie de referencia para futuras generaciones de lo que es nuestra propia tulipomanía. Y es que Mm, la pandemia, ya para acabar, la pandemia y la crisis del coronavirus han ampliado ya una crisis que ya estaba cocinándose en 2019, con toda la industria paralizada por el confinamiento, el sistema de transporte global casi colapsado. También recordemos en parte el caso del Evergreen, es con toda la verdad, la que lío. industria, efectivamente, con toda la industria paralizada por el confinamiento y una crisis energética que va para largo. Todo esto en medio de también una crisis en la democracia como sistema, con el fascismo pues avanzando posiciones y con la emergencia climática atacando frontalmente la supervivencia de los seres humanos sin que realmente hagamos nada para evitarlo. Este es el caldo de cultivo perfecto, pues para que todo hijo de vecino caiga en promesas de grandes beneficios en apuestas de alto riesgo, incluso en la ludopatía. Y como decíamos al principio, mm, pensar que puedes hacerte rico acumulando tulipanes o con firmas de JPGs. Pues oye, ha estado muy bien esta sección. Yo he aprendido cosas que a mí me enseñan cosas que yo no tengo ni idea. Entonces está muy bien. Esto es como el poli listo y el poli tonto. Yo soy el tonto, claro. Pues todo es cuestión de aprender y de informarse en esta vida. Sin duda. Oye, oye, sí, 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 que me tengo que formar. Gracias, Antonio. A ti, como siempre.